Era una profecía, me decía que a un ser duro, rebelde de corazón, le iba a estar dando una experiencia muy grande mediante una enfermedad, porque era un ser que había lastimado a esos seres amados y queridos que le rodeaban. Yo inmediatamente escuché esa profecía, yo empecé a orar mucho por ese ser, porque el Señor nos ha dicho que oremos para que las cosas o no sucedan, o en caso de que sucedan, pues tenga misericordia de nosotros. Sin pensar que con el tiempo entendí que ese ser era yo y Dios se refería a mí. Permitió una enfermedad en medio de mi vida, fue diagnosticada como lupus reumatoide en los miembros inferiores y yo estuve 10 meses sin caminar. Él me decía que por medio de la oración de su sierva yo iba a ser sana y yo venía a los estudios bíblicos, sin embargo mediante ninguna oración yo era sana y salía con el mismo dolor en mi cuerpo y seguía inválida. Llegué a depender, como el Señor me lo prometió, de todos esos seres que yo lastimé, como mi esposo, mi madre y mis hijas. Pero el Señor me dijo en otra profecía que muy pronto iba a estar participando de una fiesta espiritual muy grande. Es así como en la avenida de la Armaria María Luisa, cuando ella vino acá, el Señor me permitió ir. Sin embargo, hermanos, tengo para contarles que 8 días antes de adquirir la manilla, la cédula se me perdió. Y yo tenía que presentar la cédula para adquirirla, sin embargo, la parte de la gente que era minusválida. Yo llegué tarde y yo creí que me iba a tocar en la parte de atrás. Y yo no sabía que los estaban ordenando de atrás hacia adelante. Y cuando llegué me tocó en primera fila. Cuando yo llegué allá, yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad y este es el día que tú me vas a sanar, permite que la hermana siquiera pase a mi lado y yo ya voy a ser sana. Y yo tenía esa fe. Sin embargo, cuando la hermana entró por todo el centro y pasó por todo el frente mío. Lo que yo no contaba era que la hermana se iba a devolver imponiéndole manos a cada uno. Y sí fue como el Señor lo prometió, mediante la oración de la hermana yo fui salva, pero me la hizo ella personalmente, eso nunca lo iba a pensar. Testifico esto para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Que el Señor le bendiga. Amén. Hermanos, cuando el Señor me trajo aquí a su casa, Él me decía en profecía cosas que yo no le entendía al Señor. El Señor me decía, hija mía, te estaré probando como se prueba el oro y la plata. También el Señor me decía que Él estaría bendiciendo mi vientre, pero yo pensaba que era que el Señor me iba a dar más hijos. Yo decía, Señor, yo ya no quiero más hijos. A veces el Señor me decía, acude a la ciencia médica, pero hermanos, a mí háblame de médico, es morirme al instante porque les tengo pavor. Entonces siempre el Señor me decía, hija mía, acude a la ciencia médica, pero yo le desobedecía al Señor. En el 2016 el Señor me permitió radicarme en Bogotá por un tiempo. Y el Señor, en el 2016 empecé con unos dolores en mi vientre, pero pues yo siempre tomaba omeprazol porque decía que era mi gastritis de toda la vida. Y bueno, se llegó un día de que yo no aguanté, me cogió un dolor horrible, yo salí de la iglesia allí en Bogotá y como salí de la iglesia me cogió un dolor, pero yo me tomé un omeprazol y nada, y después ya no aguantaba el vómito. Al otro día le dije a mi hija, no, llévenme al doctor porque estoy mal, y ella dijo, ay mamá, que usted está diciendo eso, vamos, y nos fuimos, y allá los doctores dijeron que era cálculo de mi vesícula. Entonces me tuvieron en un tratamiento, luego me mandaron para la casa porque esa clínica no tenía convenio con mi EPS. Estuve 5 días en la casa, pero yo seguía cada día más maluca, pero yo me aguantaba para que no volvieran a llevar. Una noche me soñé con la hermana María Luisa, se sentó a los pies de mi cama y me dijo que fuera a la ciencia médica, que el Señor estaba conmigo. Hermanos, como se terminó el sueño me desperté y dice el dolor, aquí voy con todo. Volví y le dije a mi hija, no, llévame al hospital, y después ella me llevó a un hospital, pero iba muy mal. Allá los doctores decían otra vez que era la vesícula, que eso mostraba la ecografía. Cuando se llegó el día de mi cirugía, ellos dijeron que no, que eso era ambulatorio y que era muy fácil y todo el cuento. Hermanos, cuando me fueron a operar, no era la vesícula, era apendicitis por peritonitis. Hacía 2 semanas se había reventado. Y los médicos decían que ellos no comprendían por qué yo estaba viva. La cirugía se complicó, me puse muy grave y estuve 2 semanas entubada. Yo prácticamente viví en el hospital 6 meses seguidos y los médicos no encontraban qué hacer. En ese momento me cayó una bacteria y esa bacteria se me estaba comiendo el vientre.
Los médicos, como mi EPS no respondía, me mandaron a la casa que ya no tenían nada que hacer y me han hecho 5 cirugías. Yo pesaba 78 kilos y quedé en 20. Cuando yo iba al baño, mi hija me tenía que llevar cargada porque si yo me ponía de pie me desmayaba. Hasta que llegó el momento de que un día le dije a mi hija, no, consígueme una silla y me lleva a la iglesia. Fuimos a la iglesia y el Señor me habló y me dijo, hija mía, y cruzará frontera. Yo dije, ¿cómo yo voy a cruzar fronteras así como estoy yo si yo soy un cadáver? Dije, no, yo por allá no voy. Entonces empezaron mis hijos que no, que mamá que le vamos a hacer la cuenta para que se venga a Francia porque yo tengo 2 hijos por promesa del Señor que viene en Francia. Y yo rehusaba, pero bueno, hasta que se llegó el momento en que el Señor lo permitió. Hermanos, viajé a Francia, pero yo era un cadáver. Mis hijos me consiguieron el vuelo con todo, iba recomendada. Donde yo llegaba en una silla de ruedas, un acompañante, todo el Señor lo organizó. Cuando mi hijo que hacía 10 años no me veía, me vio, por más que simuló casi se desmayó. Él le dijo a mi otro hijo, le dijo, no, pues, espérame aquí, voy a traer el carro porque quedó parqueado lejos. Y él dice, mamá, en el trayecto que yo caminé donde usted estaba, donde estaba mi carro, yo tenía que pedirle al Señor porque no tenía fuerzas, porque yo no pensé en la hostia que usted llegó viva, porque en realidad ese Dios que usted cree, la trajo. Hermanos, al otro día me internaron en el hospital allí en Francia, y al otro día me operaron de urgencia, porque en una de las cirugías que me hicieron en Bogotá, me dañaron un intestino. Y entonces los médicos me operaron de urgencia, hermano, pero yo seguía grave. Y 3 cirugías y yo seguía grave, y los médicos decían que ya no tenía nada que hacer, me mandaron a la casa con todo, vuelo del hospital a la casa. Y hasta que en octubre yo le dije a mis hijos que yo no aguantaba más, que yo quería que me operaran. Uno de mis seres queridos se desesperó y me quería llevar a un lugar donde el Señor no le gusta que uno vaya. Entonces yo le dije, no, yo a esos lugares no voy, porque el Señor me ha hecho esa promesa de que Él en el último momento se manifestará. Y ese ser querido se enojó conmigo y a toda hora peleaba conmigo por eso. Yo le dije, si me voy a morir esto me muero, pero yo no iría a ninguno de esos lugares. Hasta que en noviembre yo le dije, no, hágame el favor y me lleva al hospital. Y me dijo, ¿para qué? Si el doctor dijo que no le iban a operar más y que si lo operaban se moría. Y si no se moría, usted se quedaba viviendo en el hospital. Y le dije, no, yo tengo una promesa en el Señor y verdad fui. Entonces ya el médico le dijo a mi hijo que si estaba seguro de que iban a firmar y tenía que firmar el otro y tenía que firmar yo porque ellos no respondían. Así fue que me proclamaron para el 20 de diciembre, hermanos, y para sorpresa de mis hijos, porque yo sí estaba segura de que el Señor se iba a manifestar. Cuando los médicos me metieron a cirugía, ellos le cuentan a mis hijos que como abrieron mi vientre, encontraron el daño. La cirugía estaba proclamada que eran 5 horas de cirugía y solo demoró 2 horas. A los 3 días me dieron salida y mis hijos sorprendidos, y todo esto lo testifico para la gloria y honra del Señor. Gloria al Señor. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. El Señor, cuando me estaba en su iglesia, Él me dijo que Él iba a hacer mi todo y que Él era el que me iba a dar todo, cuando era el hombre. Así fue como el Señor ayer me permitió recibir mi título como ingeniera de alimentos. Pero les cuento que cuando yo recién llegué a la iglesia, yo llegué pasando momentos difíciles económicamente y a mí me tocó suspender mi carrera educativa. Pensé que ya se me había frustrado mi carrera profesional, pero el Señor me dijo en su infinita misericordia y yo te estaría abriendo puertas de bendición educativamente y de allí vendrán muchas bendiciones. Así fue como Él me permitió ir escalando poco a poco, me abrió puertas en el SENA, permitió que estudiara y trabajara al mismo tiempo para que yo me pudiera pagar mis estudios. Y el Señor ha estado siempre ahí conmigo, me decía, y yo sé que te toca muy duro, yo sé que te esfuerzas mucho y yo te voy a dar el triunfo y la victoria, porque veo tu esfuerzo y porque necesito que tengas ese título, porque a través de ese título te bendeciré también laboralmente, es así como también me bendice. Me dio el triunfo en mi trabajo, permitió que me cambiaran de cargo con esta bendición que me dio educativamente. Es así como el Señor me lo provee todo, como me da todo, porque todo lo que tengo, todo lo que soy es gracias a Él, porque me ha permitido y me ha enseñado
ser más humilde, ser más sencilla, porque él siempre me decía, y te voy a bendecir mucho, hija mía, pero pídeme mucha humildad y mucha sencillez, y es así como veo que él ha transformado mi corazón y cada vez me cambia, y todo esto lo he testificado para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Gloria a nuestro Dios.